Y ya cuando yo regresé a Estados Unidos tenía un dinerito para invertir y me decidí por el café. Mi papá no estaba tan de acuerdo, pero digo, no, yo quiero el café, digo. Siempre soñé desde chico tener un beneficio, digo, procesar el café, lo de la maquinaria y todo eso. Y pues digo, ese era el momento idóneo, ¿no? Tenía el capital y pues vamos a invertir. Y ya lo convencí. Ya cuando dieron los primeros frutos, pues dijo, no, sí, vamos. Nosotros aquí nacimos, aquí crecimos y poco a poco pues, se fue adaptando. Mi papá compró las primeras maquinarias, que es una despulpadora y un motor estacionario de gasolina. Y ya después nosotros, bueno, entre los dos, ya invertimos en la renovación de fincas, en la ampliación de tierra y en más maquinaria, ampliación de la parte trasera de la casa. Y poco a poco nos hemos ido adaptando para volver a retomar lo del beneficiado de café. Mi papá era cafetalero, sí. Él y ya pues dejó él el café y ya se me quedó en mis manos. Sí, y pues ahí continuábamos, y de manera que pues hoy en día se va cambiando las cosas. Se lo dejé aquí a mi hijo. Y un día me subí a la azotea y me quedé sentado así. Y digo, pues vamos a ver qué es lo que tengo. Ya no voy a pensar en qué es lo que no tengo, sino en lo que tengo, ¿no? Pues estoy en un buen lugar, digo. Tengo tierras. La tierra tiene el café, ya está sembrado, está en producción. Tengo una despulpadora vieja, un motor viejo, el tanque. Digo, pues nomás otro poquito y ahí me voy, digo. Pues sí, ¿para qué voy a andar para allá y para acá? Digo, si aquí podemos empezar una microempresa chiquita, pues ahí se va a arrancar, digo. Y como de por sí siempre me ha gustado la de la maquinaria, ahí nos aventamos. El que no se arriesga no gana. Y yo le dije a mi papá, digo, vamos a entrar a un concurso que se llama Tasa de Excelencia en el 2012. Y digo, que están recibiendo las muestras del café y todo eso. Y ya agarran, y ya fuimos a ver, se llama Don Ernesto. Lo fuimos a ver y él nos explicó, no, dice, se va a ver un concurso de cafés de especialidad y que sí, que lo otro. Dice, nosotros estamos encargados de llevar todas las muestras de todos los productores de Zongolica. Digo, no, pues me parece bien. Mi papá decidió darle la muestra y yo le digo a mi papá, digo, ¿y si nosotros vamos hasta México y llevarla personalmente? Dice, no, él sabe lo que hace. Pasaron las pruebas que le hicieron aquí en Zongolica para lo de la exportación a Japón, que había varios orientales que querían el café de por acá. Fuimos seleccionados a eso, en el 2013 otra vez, y digo, pues si tenemos calidad para vender a Japón, digo, ¿por qué no vamos a tener calidad para participar en ese tipo de eventos? Y ya comencé a platicarlo con otro que nos dirigía. Comenzamos a discutir, no, ¿cómo crees que vas a dejar a tus clientes? Que eso, que el otro. Digo, no los voy a dejar, digo, solamente voy a dar menos café. No, es que tú ya tienes tu camino y que que el otro, no debes de dejarlo. Digo, no, digo, yo decido participar y el lote se parte a la mitad, digo, órale. Y ya, pues no queriendo, pues se aceptaron. Ellos fueron los que me ayudaron la primera vez. Y se llevó la muestra y todo. Entramos con 86 puntos. Y la gran sorpresa es que llevamos el primer lugar. Eso quiere decir que sí, los 3 años anteriores sí subieron de algo para subir la calidad. ¿Sí? Fue prácticamente rápido. Nosotros utilizamos para los procesos del café agua de nacimiento. De la montaña directo hasta acá. Con eso se procesa, con eso se lava, con eso se cocina, se baña uno, todo es con eso. Y ya lo de los cafetales, hay unas partes que están un poco arriba de los nacimientos, pero sin afectar la zona que está protegida, para que nunca falte el agua.
el agua es vida, ¿no? Y pues sin el agua pues no se hace nada, y aquí pues no es la excepción. Aquí tuvimos un problema hace años mi abuela decidió prestar este lugar para sembrar maíz, y lo que ocasionó es que se secó el agua y comenzamos a tener complicaciones para lo del el consumo de la casa, para la comida y todo eso. Entonces, a raíz de eso, mi papá decidió desde hace como 1970 ya nunca más volver a tocar esta zona protegida. Entonces dejó crecer todo tipo de árboles a como fuera la naturaleza, y gracias a esto pues hemos obtenido una abundancia de agua, y ahora pues está beneficiando para los procesos del café, tanto los procesos del café, los lavados, la mantención del agua en la casa, para los servicios del hogar. Y pues ahora poco tuvimos la experiencia de llevar a competir esta agua a la competencia de Bilbar con Abraham Vázquez. Pues dio buenos resultados. Hemos visto los cambios que ha tenido al utilizar el café este tipo de agua. Por ciento es muy limpia, y lo bonito de ella es que el color azul, que casi no se ve en ningún lado. Estamos trabajando aquí en el campo para sembrar café, todo, chapear, hacer hoyos, tapar hoyos, hacer trabajo. Porque el café pues es maravilloso, independientemente si sea especialidad o sea comercial, lo que sea, pero tú puedes llegar a un lugar donde se compra café y puedes llegar con 1 kilo o puedes llegar con 10 toneladas y se queda, no hay de retache. Eso es lo bonito del café, y mucho más bonito es el de especialidad, porque puedes llevar un saco de ese tamaño de comercial y puedes llevar una bolsita de ese tamaño y valen lo mismo. Es lo bonito, que vas a trabajar menos, más arduo, pero menos, pero igual de remunerado.